Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 10.2 y 10.3 para biofísica del CBC. Este ejercicio es de la unidad 1, mecánica. En un video previo resolví el 10.1 y vamos a usar los resultados del 10.1 para terminar los siguientes ítems. Pero si no queda demasiado extenso. Entonces vamos a hacer el 10.2, 10.3, 10.4. Teníamos 12 gráficos de velocidad en función de tiempo. ¿Sí? En el video anterior analizamos cuál era el comportamiento de la velocidad, si crecía, si decrecía, si había un cambio en el sentido, todo eso era muy importante, si se mantenía constante, si el móvil avanzaba o retrocedía de acuerdo al origen, ¿no? Porque nos dicen los siguientes gráficos representan la velocidad en función del tiempo para distintos móviles que en t igual 0 están en el origen de coordenadas. El sentido positivo del sistema de referencia es hacia la derecha. En este video vamos a suponer que ya analizamos el comportamiento de la velocidad y a partir de eso vamos a contestar todo lo que falta, ¿sí? También habíamos visto en el video anterior que el área debajo de la curva en un gráfico de velocidad-tiempo es el vector desplazamiento, es el desplazamiento. Si el área está sobre el eje de tiempo, ¿sí? Para velocidades positivas eso es un desplazamiento positivo y si está por abajo es un desplazamiento negativo. Eso lo vamos a usar en breve. Bueno, el primer ítem dice, indique qué móviles tienen la misma velocidad media en el intervalo entre T0 y T4, ¿sí? Vamos a ver eso. Después, en los siguientes ítems, vamos a tener que analizar estos gráficos de posición en función del tiempo y asociarlos. Antes de seguir, me gustaría repasar la idea de velocidad media, ¿sí? La idea de velocidad media es un vector, ¿sí? Que es el cociente entre el vector desplazamiento entre dos puntos que se quieren analizar de la trayectoria, dividido el intervalo de tiempo correspondiente a esas dos posiciones. Entonces, el desplazamiento va a ser una posición final menos posición inicial, pero no es la posición final del móvil, sino una posición subsiguiente, ¿sí? Menos una posición anterior de referencia, dividido TF menos TI. En este caso, nos interesa analizar el desplazamiento entre T inicial 0, 0 en algunas unidades de tiempo, y T final T4, ¿sí? Para todos estos gráficos. Bueno, entonces arranquemos con el primer ítem, que es el 10.2. Indique qué móviles tienen la misma velocidad media en el intervalo entre T0 y T4. En el video anterior calculamos el desplazamiento en unidades, ¿sí? Por eso acá armé esta tabla con gráfico 1, su desplazamiento. Por ejemplo, para el gráfico 1 habíamos encontrado que eran 12 unidades de posición, el vector de desplazamiento. No pusimos unidades como metros, kilómetros, etcétera, porque en el eje no nos lo dan, estos son gráficos cualitativos, ¿sí? Entonces, si miramos, el vector de desplazamiento eran 12 unidades de posición. Y entonces la velocidad media, pero 12 positivo, porque como podían ver en el gráfico 1, ¿sí? En el gráfico 1 tenemos un desplazamiento que es el área debajo de la curva, lo calculamos en el video anterior, y eso eran 12 unidades positivas, pues estoy sobre el eje del tiempo. Entonces, en el gráfico 1 teníamos 12 unidades de desplazamiento y tenemos que hacer esta división para obtener la velocidad media, que es 12 dividido 4 unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque en los gráficos estos teníamos 4 unidades de tiempo. De 0 a T1 consideramos que era una unidad, de T1 a T2, 2, T2 a T3, T3 a T4. ¿Sí? Si bien no sabemos cuánto es, consideramos como 4 unidades de tiempo. Así lo resolvimos en el video anterior. Con la misma idea, para el gráfico 2 hemos encontrado que el desplazamiento era 12, entonces la velocidad media es 12 sobre 4, 12 sobre 4 es 3, ¿no? Para el gráfico 3, lo mismo, el desplazamiento era 12, 12 positivo, 12 sobre 4, 3, así que ya encontramos que el gráfico 1, 2 y 3 tienen el mismo desplazamiento, sí, y misma velocidad media, ¿no? El intervalo de tiempo es el mismo para todos los gráficos, 4 unidades de tiempo, de 0 a T4. En el gráfico 4, el desplazamiento nos había dado negativo, menos 12, así que la velocidad media va a ser menos 12 sobre 4, menos 3, que esto está en alguna unidad de posición sobre alguna unidad de tiempo. Podría ser kilómetro por hora, metros sobre segundos, pero en estos gráficos no tenemos las unidades, entonces lo dejamos así. En el gráfico 5 tenemos también menos 12 el gráfico para el desplazamiento, el gráfico 6 también menos 12. ¿Sí? Si bien la velocidad tenía diferentes comportamientos, el desplazamiento vimos que era el mismo, pero negativo, ¿no? Menos 12. Así que la velocidad media de los gráficos 4, 5 y 6 es la misma, menos 3. Veamos los que nos faltan. El 7, 8 y 9, el desplazamiento ya hemos visto que es 0, así que 0 dividido 4 es 0 para los tres casos.
Y el gráfico 10, 11 y 12 teníamos en el gráfico 10 un desplazamiento de 12, así que la velocidad media es 12 dividido 4, 3. Este es el mismo desplazamiento que en los gráficos 1, 2 y 3. En el gráfico 11 lo mismo, teníamos 12, 12 dividido 4, 3. Entonces ya tenemos los gráficos 1, 2, 3, 10 y 11 que tienen el mismo desplazamiento y bueno, la misma velocidad media. Y por último, el gráfico 12 nos había dado menos 12 de desplazamiento, menos 12 sobre 4 es menos 3. Así que la velocidad media del gráfico 12 es la misma que los gráficos 4, 5 y 6. Y ahí contestamos la primera pregunta. Sigamos. En el 10.3 y 10.4 nos dice, esto lo voy a resolver para cada gráfico, ¿sí? Todo junto y analizándolos. En el 10.3 nos piden, grafique cualitativamente la aceleración en función del tiempo para cada móvil. Y en el 10.4, los siguientes gráficos representan la posición en función del tiempo correspondientes a los 12 móviles mencionados anteriormente. Indique la correspondencia entre los gráficos B en función de t y x en función de t. O sea, los 12 gráficos siguientes, o sea, del 13 al 14, son los de posición. Hay que identificar para cada gráfico cuál es el correcto. Sí, hay que asociarlos. Bueno, vamos con eso. Arrancamos con el 1. El gráfico 1 de velocidad. En el video anterior habíamos analizado que su velocidad comenzaba siendo positiva y que aumentaba de manera constante. Así que para que la velocidad aumente tiene que tener el mismo signo que la aceleración. Y como esto es una recta, asumimos que la aceleración es constante. También porque tenemos un crecimiento lineal, aceleración constante. Entonces cuando graficamos aceleración en función del tiempo, lo que vamos a encontrar es que tiene un valor positivo constante. No sabemos cuánto vale, porque no tenemos valores de referencia en este gráfico. Y para la posición, ¿cómo sabemos que es este gráfico? Bueno, sabemos que la posición arranca siendo 0, ¿sí? Nos dicen que estaba en el origen, y el móvil se empieza a alejar del origen hacia posiciones positivas y lo hace cada vez más rápido porque su velocidad aumenta. ¿Sí? De los análisis previos de movimientos rectilíneos uniformemente variados, como es este, donde su velocidad aumenta de manera constante, sabemos que el gráfico de la posición en función del tiempo tiene que ser una parábola, ¿sí? Donde las pendientes o rectas, las pendientes de las rectas tangentes a este gráfico cada vez tiene que ser más vertical porque la velocidad está aumentando. Entonces, vinculamos el gráfico 1 con el 14 de posición en función del tiempo. Veamos el gráfico 2. En el gráfico 2 la velocidad es positiva, pero decrece, ¿sí? Entonces es un móvil que, si bien arranca en 0 de la posición y se va alejando, si nos decían eso en el texto, ¿no? Que arranca en el origen, con velocidad con un cierto valor, ¿no? Acá vale, no sé, 1, 2, 3, 4 unidades de velocidad. Su velocidad decrece. Entonces es un decrecimiento lineal, ¿sí? Vemos que es una recta, decrece a una tasa constante, así que la aceleración es constante, pero tiene que tener el signo opuesto a la velocidad, ¿sí? Porque si no, no decrece esa velocidad. Entonces, cuando armamos el gráfico de aceleración-tiempo, va a tener un valor constante, pero negativo. Y la velocidad está decreciendo de manera constante, eso lo vemos con que arranca en el origen y se va alejando hacia posiciones más positivas, ¿no? Porque siempre la velocidad es positiva, o sea que se mueve en el sentido positivo. En el video anterior habíamos discutido esto, que se mueve en el sistema de referencia que nos daban hacia la derecha, se va alejando, pero cada vez más lento. Por eso las pendientes de las rectas tangentes a este gráfico se van acostando, ¿sí? La velocidad va decreciendo. Entonces vinculamos el gráfico 2 con el 13. En el gráfico 3 la velocidad es constante, así que lo que vamos a tener es un movimiento rectilíneo uniforme. El móvil habíamos discutido que se movía hacia la derecha de manera constante y no tiene aceleración, por lo que es lo mismo, si armo mi gráfico de aceleración en función del tiempo, que la aceleración es 0, ¿sí? Está marcada acá en rojo para que quede claro de que la aceleración es 0 para todo tiempo. Veamos qué le pasa a la posición. La posición es el típico gráfico de un movimiento rectilíneo uniforme, donde tenemos una recta, ¿sí? Se mueve hacia la derecha, se mueve hacia posiciones positivas de manera constante. Y es el gráfico 15. Gráfico 4. El gráfico 4 era un móvil que se movía hacia la izquierda en el sistema de referencia, con una velocidad negativa, ¿sí? Que eso implicaba que se movía hacia la izquierda, pero que en módulo decrece, ¿sí? Se va frenando, pero se va hacia el lado izquierdo, ¿no? En ese sistema de referencia que teníamos. Entonces la velocidad decrece en módulo, el decrecimiento es lineal, ¿sí? O sea que la aceleración es constante, pero tiene que tener
signo opuesto a la velocidad. Siempre que la velocidad decrezca de manera constante, la aceleración tiene que ser constante, pero de signo opuesto. Entonces, cuando graficamos aceleración en función del tiempo, la aceleración va a ser positiva. ¿Qué pasa con la posición? Bueno, en principio el móvil se tiene que ir hacia posiciones negativas porque se movía hacia la izquierda. Y a medida que pasa el tiempo cada vez lo hace más lento, ¿sí? Porque el módulo decrece. Así que lo que vamos a ir viendo es que es una parábola, pero que se va achatando, ¿sí? Porque se va frenando. Cada vez recorre menos distancia. Gráfico 5. Velocidad constante negativa. Entonces el movimiento ya sabíamos que era hacia la izquierda. De velocidad constante negativa. Entonces la aceleración tiene que ser 0. Eso lo graficamos así, ¿no? Como hicimos el otro gráfico de velocidad constante pero que era positiva. Acá también la aceleración es 0. Lo marcamos con acá lo marcamos con rojo para que se note que está sobre el eje. ¿Y qué pasa con la posición? El móvil se mueve hacia la izquierda porque la velocidad es negativa. Así que tengo que irme a posiciones negativas en ese sistema de referencia de manera constante, ¿sí? Como una recta. Fíjense que para cada intervalo de tiempo recorro la misma distancia. Gráfico 6. La velocidad es negativa, pero aumenta en módulo, ¿no? Si arranca con un valor negativo acá y tengo 4 unidades de velocidad después, ¿no? Acá tenía 2 unidades de velocidad y acá tengo 4 unidades de velocidad. La velocidad aumenta, o sea, me estoy alejando hacia en el sentido negativo, pero cada vez más. ¿Está bien? En principio, si la velocidad aumenta, tiene que tener el mismo signo que la aceleración. Como la velocidad es negativa y aumenta, es creciente en módulo y crecimiento lineal, ¿no? También veo que esto es una recta. Y entonces, cuando grafique aceleración-tiempo, vamos a tener que es un valor constante negativo. ¿Y cómo lo veo en las posiciones? Sin tener que hacer una tablita o cuentas, lo que voy a decir es, me voy alejando hacia posiciones negativas, pero cada vez me muevo más rápido, así que es una parábola donde se hace más creciente la posición, se hace más pronunciada, digo, la curva de la posición, ¿sí? Aumentan las pendientes de las rectas tangentes. Bueno, 7. Velocidad en función del tiempo. Teníamos una velocidad que arranca siendo negativa, se va haciendo 0 y luego se hace positiva. Entonces lo que teníamos acá, en principio es, en la zona entre T0 y T2, la velocidad es negativa pero decrece en módulo, así que la aceleración tiene que ser positiva. Y de T2 en adelante, la velocidad crece y es positiva, así que la aceleración sigue siendo positiva. En realidad, cuando veo que la velocidad, todos los puntos de la velocidad pertenecen a una recta, la aceleración tiene que ser la misma. Bueno, y además acá es positiva. ¿Está bien? Eso aumenta. Acá decrece en módulo y después aumenta, y la aceleración siempre es la misma, positiva. Entonces, análisis de la pendiente, la aceleración es constante y positiva. ¿Está bien? Entonces, yo armo aceleración, posición, constante y positiva. Pero bueno, ¿cómo veo esto en un gráfico de posición en función del tiempo? Lo que yo veo es, arranco, según lo que me dicen, en el origen, posición 0. Me alejo, ¿sí? Porque todas estas velocidades entre T0 y T2 son negativas. O sea que me estoy moviendo hacia la izquierda en el sistema de referencia que nos habían dado. Me alejo hasta una distancia máxima, va frenando la velocidad, por eso se va achatando la curva, y luego la velocidad empieza a aumentar en módulo, es positiva, pero yo estaba en posiciones negativas, o sea, me voy a mover a la derecha, o sea, ahora voy a acercarme al origen, ¿sí? Y como habíamos calculado el desplazamiento antes, vemos que confluimos en la posición inicial. ¿Está bien? Todo lo que me movía hacia la izquierda, entre T0 y T2, lo recupero hacia la derecha, entre T2 y T4. Vamos a analizar el gráfico 8. Gráfico 8 de velocidad, en el video previo, estuvimos analizando que su velocidad era positiva, o sea, se movía hacia la derecha, decrecía en módulo hasta hacerse 0, frenaba, y luego la velocidad era negativa, o sea, el vehículo retornaba, ¿no? Regresaba. La velocidad decrece en módulo de manera constante y luego aumenta de manera constante. La velocidad era positiva, para que decrezca tiene que tener la aceleración de signo contrario, o sea, negativa. Y dado que la aceleración es la pendiente de esta recta, es constante negativa, ¿sí? Entre T2 y T4 podemos ver también que ahora va a aumentar el módulo. Entonces, si es negativa la velocidad, porque acá lo veo, ¿no? en el gráfico,
para tiempos mayores a t2, la aceleración tiene que ser negativa, ¿no? Para que aumente en módulo. Bien, entonces, tenemos una aceleración constante, si acá lo graficamos, que es negativa, tendrá algún valor negativo, ¿sí? Debajo del eje, constante. ¿Y qué pasa en el gráfico de posición-tiempo? Lo que yo espero es que el móvil tenía velocidades positivas, o sea, arrancaba en el origen y se va alejando, ¿sí? Hacia posiciones más positivas, hasta una distancia máxima, ¿no? Eso lo cumple en T2, una distancia, la distancia máxima al origen es en T2, y luego cambia el sentido de movimiento, retrocede, ¿no? Entonces, lo que hace es volver manteniendo la aceleración constante. Entonces, todos estos puntos pertenecen a una misma parábola con la misma aceleración, ¿también? Que es negativa. Bueno, sigamos. Gráfico 9. El gráfico 9 es una velocidad que es constante, pero es cero. Entonces, la velocidad es cero. En todo el trayecto el objeto está en reposo, no hay desplazamiento. ¿Cómo lo graficamos? En aceleración-tiempo, cero. ¿Está bien? Fijo ahí una recta en el eje de los tiempos, cero. ¿Y la posición? Bueno, la posición es una recta horizontal donde todos los puntos pertenecen a la posición 0, ¿no? Entonces tenemos el gráfico 24. 9 está relacionado con el 24. Gráfico 10. En el gráfico 10 teníamos una velocidad positiva original que aumenta, ¿sí? De manera constante hasta un máximo. Y luego tenemos un cambio del comportamiento de esta función, es como una función partida, ¿no? Entonces de T2 a T4 la velocidad es positiva y decrece, ¿sí? De manera constante, o sea, tenemos dos aceleraciones distintas. La primera aceleración entre 0 y T1, perdón, entre 0 y T2 tiene que ser positiva porque hace aumentar en módulo la velocidad que era positiva. Y de T2 a T4 tenemos una aceleración negativa porque la velocidad es positiva y para que decrezca en módulo necesito que la aceleración tenga el signo contrario, negativo. Bueno, esos son los tres puntos que analizamos. Entonces tenemos, si lo queremos escribir, análisis de la pendiente. Dos comportamientos. De T0 a T2, la aceleración es constante y positiva. De T2 a T4, la aceleración es constante y negativa. Entonces eso lo tenemos acá. Si armo un gráfico de A en función del tiempo, aceleración en función del tiempo, entre T0 y T2, la aceleración es constante y positiva. Entre T2 y T4 es constante y negativa. ¿Cómo vemos esto en la posición? Bien, lo que vamos a ver es un cambio en la concavidad de esta función, con un cambio de comportamiento obviamente de T2, ¿sí? Porque ahora no se mantiene constante la aceleración, entonces todos los puntos de la posición no pertenecen a la misma parábola. Son partes de dos parábolas distintas. Entre 0 y T2 lo que yo tengo es que la velocidad crece, entonces obviamente el móvil se aleja del origen hacia la derecha, ¿no? En este sistema de referencia, velocidades positivas será movimientos hacia la derecha, entonces voy alcanzando posiciones cada vez más grandes, positivas. Eso es lo que está pasando acá entre 0 y T2, ¿sí? Hasta el punto este. Perdón, hasta el punto este. Entonces, las velocidades, que las podemos ver desde las rectas de las tangentes acá, de las pendientes de las rectas tangentes, son cada vez más crecientes, ¿sí? Cada vez más verticales, hasta T2, donde hay un cambio en comportamiento. Y la velocidad va decreciendo, por eso se me va achatando esta curva, ¿sí? Esto es un tramito de otra parábola, ¿sí? Con otra aceleración. Por eso podemos vincular el gráfico 10 con el 20. ¿Sí? Gráfico 11 de velocidad. Habíamos analizado que la velocidad era positiva, decrecía, ¿sí? Hasta T2, y luego vuelve a crecer hasta T4. Entonces tenemos, como en el problema anterior, dos comportamientos distintos, pero ahora invertido. El primer tramo, donde la velocidad es positiva y decrece, entonces la aceleración tiene que tener signo opuesto, negativo, y el segundo tramo, de T2 a T4, donde la velocidad es positiva y quiero que crezca, así que la aceleración tiene que ser positiva. Eso lo tenemos acá. Primer tramo, de 0 a T2, la aceleración tiene que ser negativa, y T2 a T4, la aceleración es constante y positiva. Esto de constante, recuerden que lo vemos porque la velocidad crece o decrece de manera lineal, ¿sí? Estos son puntos de una recta. Fíjense que cada vez que me muevo algunas unidades a la derecha, bajo la misma cantidad, algunas unidades a la derecha, bajo la misma cantidad en la velocidad, ¿no? Y lo mismo para el crecimiento. Y la posición, bueno,
Las velocidades son siempre positivas, así que lo que tiene que pasar es que yo me vaya alejando todo el tiempo del origen. ¿Pero cómo? Con dos comportamientos distintos. De 0 a T2, la velocidad decrece, así que es una parábola, un pedacito de una parábola, donde las pendientes de las rectas tangentes se van achatando. Si me voy alejando del origen, si arranqué en 0, me muevo hacia la derecha, pero cada vez más lento. Y luego, de T2 a T4, ¿sí? De T2 a T4, me voy a ir, sigo moviéndome en el sentido positivo, sigo moviéndose a la derecha, pero ahora la velocidad aumenta. Así que la parábola es una parábola donde las pendientes, las rectas tangentes cada vez son más pronunciadas, positivas. ¿Sí? Me estoy alejando cada vez más rápido. Y ese es el gráfico 19. Entonces vinculo el 11 de velocidad en función del tiempo con el 19, posición en función del tiempo. Y por último, el gráfico 12. También tenemos dos comportamientos distintos para la velocidad. El primer intervalo, de 0 a T2, la velocidad es negativa y aumenta en módulo, ¿no? Porque si tenemos 1, 2 unidades de velocidad, en T2 tenemos 1, 2, 3, 4 unidades de velocidad. Aumentó en módulo, el móvil se mueve hacia la izquierda, pero cada vez más rápido. Y de T2 a T4, lo que está pasando es que la velocidad es negativa, se sigue moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Se sigue alejando hacia valores negativos de la posición, pero cada vez más lento, ¿sí? Se va frenando. Entonces eso lo podemos ver acá. Entonces tenemos acá el análisis de la pendiente, dos comportamientos distintos, de T0 a T2, de T2 a T4. La aceleración es constante y negativa en el primero, ¿no? Porque, fíjense, la velocidad era negativa. Yo quiero que aumente en módulo, entonces la aceleración tiene que tener el mismo signo, así que tiene que ser aceleración negativa. Y de T2 a T4, la velocidad era negativa, pero disminuye en módulo. ¿Sí? Acá tiene 4 unidades de velocidad y acá tiene solo 2, así que tiene que tener el signo contrario, positivo. Bien, aceleración en función del tiempo, de 0 a T2, de 0 a T2 tenemos aceleración negativa, y T2 a T4, aceleración positiva. ¿Cómo vemos esto en la posición en función del tiempo? Obviamente tengo que tener posiciones cada vez más negativas, porque en todo momento la velocidad es negativa, es decir, en todo momento el móvil se movió hacia la izquierda. Bien, pero de 0 a T2 la velocidad aumentó en módulo. Entonces lo que tengo que tener es una parábola donde las pendientes de las rectas tangentes crecen. Y de T2 a T4 la parábola se va achatando porque las velocidades decrecen. ¿Sí? Entonces las pendientes de las rectas tangentes decrecen. Bueno, perfecto. Con esto llegamos al último par de gráficos. ¿Sí? Con esto contestamos todo, ¿no? Vinculamos la aceleración en función del tiempo, que es lo que nos pedían en el 10.3, y los gráficos de posición en función del tiempo 10.4. Cualquier duda o sugerencia, dejen en los comentarios. Muchas gracias.